Tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. A ver, confiese con nosotros tu santidad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve, tu hermosura, oh Dios, sin oscuridad. Santo eres, Señor, y Redentor. Santo eres, Señor, y Salvador. Santo eres, Señor, y Redentor. Santo eres, Señor, y Salvador. Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder dentro de mí. A ver, confiésalo. Cuando estoy en tu presencia, adorando tu nombre, algo empieza a suceder dentro de mí. Son ángeles, ángeles vienen a ministrarme, su Espíritu Santo a consolarme, y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Ángeles vienen a ministrarme, su Espíritu Santo a consolarme, y tu dulce presencia quebranta mi corazón. Cuando estoy ante ti, cuando estoy ante ti, cuando estoy ante ti, cuando estoy ante ti.
Padre Dios, habla a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Envía la unción, la gracia. Gracias por estar en medio nuestro, por tu presencia. Habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Pueblo de Dios dice, amén. Hebreos capítulo 4. Vamos a hablar un poquito de el llamado que Dios hace. Hemos estado estudiando Hebreos, pero hoy nos toca hablar un poquito de el reposo. Dice capítulo 4, verso 1. Siéntense, amados que están de pie. Temamos no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, diga conmigo, su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Cuando hablamos del reposo, el reposo de Dios, la historia nos relata a Israel esclavo en Egipto, cómo la vida, el tipo de vida que llevaban en Egipto, un tipo de vida de trabajos forzados, un tipo de vida de azotes, de esclavitud. Y Dios envía a Moisés para liberarlos y sacarlos de esa tierra de esclavitud, llevarlos por el desierto e introducirlos a una tierra que fluía leche y fluía miel. En esa tierra donde el Señor los estaba conduciendo, ellos no iban a ser esclavos, no iban a tener necesidades, no iban a tener los conflictos que tenían estando en Egipto. Quizás otro tipo de necesidades, pero no aquellos cuando estaban esclavos en Egipto. Y el reposo para ellos era salir de la esclavitud a una tierra de abundancia, de bendición. Entonces la tierra de reposo, que es la tierra de la heredad, el reposo es asociado con la herencia. Y cuando el escritor de Hebreos habla de el reposo, él dice que Dios no le dio a Israel el reposo que había ofrecido Josué, sino que en el tiempo de David, Dios habla de otro reposo. Un día de reposo, cuando hablamos del reposo, yo quiero llevarle a usted, introducirlo. Hay mucho que decir de esto, pero voy a tratar de que usted tenga el concepto de lo que es entrar en el reposo de Dios. Cuando el escritor introduce el objetivo de este mensaje, es que el hombre entre en el reposo de Dios. La ley, los libros de la ley, tenían el concepto de que el sábado era el día de reposo. Ese sábado o ese reposo era en memoria de la creación. Dios estableció a Israel algunos días llamados días de reposo, como el día de la expiación, como el año sabático. Son festividades que Dios estableció en Israel, donde Israel debía reposar. Dios llama a esos periodos sus días de reposo o sus sábados. Y fíjese que en el Antiguo Testamento les advierte y les dice: guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Guardaréis pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Cuando estudiamos un poquito la orden del Señor, el reposo que Dios quería darles, el reposo que ellos, a los cuales Dios los estaba llamando,
Éxodo capítulo 31, verso 14 dice: por tanto habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga alguna obra en él, esa persona será cortada de su pueblo. Éxodo 31:15 dice: durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Éxodo 35:2 dice: 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Quiere decir que el propósito de Dios para el pueblo de Israel era llevarlo al reposo. Diga conmigo: reposo. Números capítulo 10, verso 33 dice: así partieron desde el monte del Señor 3 días de camino, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos por los 3 días, buscándoles un lugar de reposo. Cuando hablamos de el reposo, en la palabra del Señor, reposo es sinónimo de herencia, de la herencia que Dios les quería dar, hacia donde Dios los estaba llamando. El reposo del Señor, según el Salmo 116, está asociado con la bendición. Bendición. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dijo: los voy a llevar a una tierra de bendición, a una tierra de abundancia, a una tierra donde no van a comer su pan de balde, donde van a tener casas, donde van a tener oro, donde van a tener todo lo que usted lee en la promesa que Dios le hizo a Israel al sacarlo de Egipto. Eso quiere decir que el llamado de Dios al reposo es un llamado a la bendición de Dios. El reposo, según Ezequiel capítulo 20, verso 12, también: les di mis días de reposo por señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifica. Fíjese que ellos cuando eran esclavos, no tenían esa bendición del reposo. El esclavo en Egipto estaba en una condición de vida difícil. Dios los está llamando ahora y les da reposo como una señal, como un pacto entre Dios y ellos. Jesús, cuando aparece en la historia, él dijo en Mateo capítulo 12, verso 8: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor Jesús es el Señor del día de reposo, y viene Jesús y le da el verdadero sentido al reposo, que es lo que yo quiero llevarle a usted, que cuando Hebreos hace un llamado, y usted nota que hemos estado estudiando ahí, se requiere fe, porque dice en el versículo 3 del capítulo 4, dice, vamos a leer mejor verso 1 en adelante, del capítulo 4: por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Por favor, insisto, diga conmigo: su reposo. Cuando voy a regresar a esto enseguida. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Oiga lo que dice: la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Porque los que hemos creído, diga conmigo: los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, hay que entender entonces que el reposo está asociado con la herencia, está asociado con la bendición. Pero dice en ese pasaje, me detuve un momentito en la lectura, si usted se dio cuenta, cuando dije en el verso 1 que temamos, permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, está hablando del reposo de Dios. Un dato interesante que usted debe ver es que cuando Dios hizo los cielos y la tierra, dice, fue la mañana y la tarde un día, fue la mañana y la tarde 2 días.
Fue la mañana y la tarde 3, 4, 5. Pero cuando llega el séptimo día, dice, y reposó Dios el séptimo día. Pero no dice que fue la mañana y la tarde. O sea que el séptimo día, el día que Dios reposó de toda su creación, Él entra en un reposo prolongado, que no tiene cierre, que no termina. Ese reposo al cual el escritor de Hebreos está llamando, lo tenemos que entender como la tranquilidad, la satisfacción, la herencia que Dios tiene para aquellos que creen. Porque a ellos se les evangelizó, dice, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó porque no le mezclaron fe. O sea, yo tengo que mezclarle fe a esto que está en la palabra del Señor. Dios me está llamando a su reposo. Y el reposo de Dios, déjeme decirle, el día de reposo, hermano, según Mateo capítulo 12, verso 12, ahí, hermano, Jesús dijo que el día de reposo estaba para hacer el bien, no simplemente para no hacer nada. Entonces el día de reposo, Mateo 12, 12, dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto es lícito hacer bien en el día de reposo. Dios nos está llamando a un estilo de vida, a una condición donde el bien es parte de la herencia nuestra. Amén. Jesús en Marcos capítulo 2 dice la escritura que Él les dijo en el verso 27, el día de reposo se hizo para el hombre. El día de reposo se hizo para el hombre. Esto es muy importante porque aquí se revela el corazón de Dios. Aquí se revela la voluntad divina. Aquí se revela, hermano, cuando entendemos nosotros nuestro llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? No solo nos ha llamado a no ir a la condenación. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Sino nos ha llamado a la bendición. Nos ha llamado al bien. Nos ha llamado, hermano, a entrar en su reposo que es su herencia. Pero para yo entrar en el reposo de Dios, que comienza, ese reposo de Dios comienza con el llamado a creer en el mensaje de Cristo. Que el mensaje de Cristo no es solamente no ir al lago de fuego. No es solamente no ir a la condenación, sino es entrar en la bendición que Dios quiere para mí. Dios me está llamando y te está llamando a ti a su reposo. Y su reposo está asociado con la bendición. Déjeme, cuando Jesús aparece, hermano, en la historia, el Señor viene a decir, el día de reposo se hizo para el hombre. En otras palabras, voy a traducirlo de esta manera, la bendición de Dios es para nosotros. Quiero que diga, la bendición de Dios es para mí. Es decir, yo debo de creer que el corazón de Dios, que el llamado de Dios no es solamente a no ser condenado. Vea usted, cuando Jesús dice que el día de reposo se hizo para el hombre, en Lucas capítulo 13, verso 16, el Señor está en una sinagoga y ahí hay una hija de Abraham. Dice que, vamos a ir a Lucas capítulo 13, vaya conmigo por favor, Lucas capítulo 13. Y en el versículo, quizás vamos a leer unos versos antes del verso 16. Dice en el verso 10, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Mire, le está dando sentido al día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. ¿Oyó eso? 18 años y yendo al hospital, y el hospital diciendo, usted no tiene nada. Le hemos hecho rayos X, le hemos hecho exámenes de sangre, usted no tiene nada. Va al psicólogo y lo mandan al psicólogo y el psicólogo dice, usted no tiene nada. Vaya al psiquiatra y el psiquiatra dice, usted está loca, no tiene nada, está sana.
Y aquí está esta mujer, hermano, que por 18 años había tenido una enfermedad causada. ¿Quién causaba la enfermedad? El espíritu, un espíritu. Y entonces cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Oiga, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, porque ellos pensaban que el día de reposo era no hacer nada. Ellos pensaban que el día de reposo, porque la ley decía no haréis ninguna obra, entonces el día de reposo era como un llamado a ser haragán todo ese día. Es la interpretación que ellos tenían del reposo. Cuando a usted, hermano, le dicen estoy reposando, usted inmediatamente piensa en alguien o acostado o sentado. Pero el reposo de Dios no es no hacer nada. El reposo de Dios es estar libre de enfermedades espirituales. El reposo de Dios es más profundo. El reposo de Dios es que todo aquello que ha causado Satanás en la vida del hombre, Él vino para reprenderlo y para echarlo fuera. El reposo de Dios es liberación de demonios. Amén. Y entonces dice aquí que el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, venid pues en esos días y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces Jesús le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Verso 16. Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada. Vamos a hacer un acto de fe aquí, hermano. Quiero que le ponga la mano en el hombro a la que está a su lado y dígale: en el nombre de Cristo, toda atadura que el enemigo quiera poner, la reprendemos. Fíjese qué tremendo que dice ahí, que Satanás la había atado. Póngale cuidado a esto. Una enfermedad es un lazo satánico. Una enfermedad puede ser Satanás la había atado, la había a nivel del espíritu, a nivel del alma. Esa mujer tenía una atadura y esa atadura le provocaba una enfermedad. Y la enfermedad que tenía, fíjese usted que dice la Biblia que esa mujer estaba encorvada. O sea que dígale que está a su lado, si no te puedes enderezar. No estoy hablando de pararse firme, estoy hablando de que si no me puedo enderezar en la vida. Estoy hablando de si no puedo dejar de caminar chueco. Estoy hablando de que si no puedo ordenar bien mis pasos. Es muy posible que esté enfrentándome a un lazo satánico. Y hermano, un lazo satánico, lo único que rompe un lazo satánico es la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. 18 años encorvada, 18 años de no poder enderezarse. Por ejemplo, hermano, hay quienes no pueden enderezarse en su economía. Hay quienes no pueden enderezarse en sus conductas. Hay quienes no pueden enderezarse, hermano, en su moralidad. Hay quienes, no podemos enderezarnos en algo, hermano, y luchamos y no podemos. Es muy posible que lo que está pasando es que un lazo satánico está estorbando. Pero esta noche, en el nombre de Cristo, reprendemos toda obra del diablo, ¿sí? Entonces, el reposo al que Dios llama no es, hermano, no hacer nada, es hacer libres de los lazos satánicos. Yo en un acto de fe me declaro libre de toda atadura del enemigo. Quiero decirle algo que usted no debe de pasar por alto. Si algo es terrible, es una atadura espiritual. Una atadura espiritual no solo,
Bueno, Satanás no es el que inventa las cosas. Él es imitador de Dios. A uno de los profetas Dios le dijo: vas a llevar la iniquidad de Israel y vas a dormir sobre tu lado derecho tantos días. Y entonces, mire, usted no puede dormir solo sobre un lado todo el tiempo. Y Dios le dijo: te voy a atar. Y el hombre no podía mover ese, hermano, aunque quisiera. Durmió tantos días sobre su lado derecho. Y cuando terminó su profecía, le dijo Dios: ahora tantos días sobre tu lado izquierdo. ¿No ha encontrado usted personas que dicen: sí, yo quiero dejar de hacer eso? Mire, yo quisiera levantarme, yo quisiera hacer lo bueno, caminar bien. Y uno los regaña, hermano, y uno les mete unas enjabonadas terribles, hermano. Y podemos estar enfrente de un lazo, de una atadura espiritual, de algo que es más profundo, hermano, que ir al psicólogo y que el psicólogo te diga a ver cómo fue su infancia. Lazos satánicos en el nombre de Jesús se rompen. Amén. Jesús entonces ahí manifiesta que el día de reposo, dice: y a esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Qué terrible. Y usted me dirá: hermano, eso de los brujos no es cierto. Más vale que leamos la Biblia, porque podemos estar nosotros ignorantes. Y hermano amado, por ejemplo, el profeta no se podía dar vuelta. Y tal vez la mujer le decía: voltéate, y no podía, porque en su espíritu, a nivel de su alma, había una ligadura. Tremendo, ¿verdad? Pero esta noche declaro en el nombre de Cristo que todo lazo se pudre en el nombre del Señor. Ahora, fíjese usted que entonces dice la Escritura que en Marcos capítulo 1, verso 21, Jesús dice: entró en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Entonces, el día de reposo es para aprender. O sea, Dios me está llamando a ser libre de ligaduras y me está llamando a aprender lo espiritual. Por eso, entrar al reposo no es entrar a no hacer nada, sino entrar al reposo de Dios, hermano, yo debo creer el mensaje, añadirle fe a la palabra para penetrar en esa dimensión de bendición que Dios me quiere dar. ¿Cuál bendición? En primer lugar, libre de ataduras satánicas. Segundo, aprender la palabra del Señor. Dice la Escritura, hermano, que Mateo capítulo 12, verso 9 al 14 nos habla que el Señor en día de reposo trajo sanidad al enfermo. Lucas capítulo 13, verso 10 dice que trae liberación al cautivo. Déjeme llevarle a un pasaje maravilloso en Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 Jesús, acuérdese, Jesús está haciendo esto en días de reposo. Pero ellos pensaban que Dios lo que quería en el día de reposo es que nadie hiciera nada. Por eso cuando Jesús hacía esos milagros en día de reposo, decían: no puede venir de Dios, porque hace las cosas que Dios no dice que no se deben hacer. Juan capítulo 5 aparece la historia, hermano, de un hombre que tenía 38 años de estar acostado en una cama. Dice la Escritura, verso 6, que cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús no le preguntó que si quería que lo metiera al estanque. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano?
A ver, pregúntale a su lado, ¿quieres ser sano? Ay, hermano, pero tal vez el domingo que venga el hermano ven. Porque déjeme decirle, cuando estoy hablando del reposo, el reposo es salir de condiciones de mucho tiempo. Hermano, por ejemplo, este hombre tenía 38 años. Aquella mujer tenía años de estar encorvada. En otras palabras, salir de situaciones que son ya, hermano, fastidiosas. Salir de condiciones donde usted dice, ya estoy cansado de esto. Ya no aguanto esto. Ya no soporto más. Y entonces el reposo de Dios dice que le dice al hombre, ¿quieres ser sano? Y aquel hombre, por la costumbre que tenía de que tenía que venir el ángel, mover el agua. Mire, amado, el problema de las costumbres nuestras. A veces estamos tan acostumbrados, hermano, que romper una costumbre cuesta. Por ejemplo, los que tienen la costumbre de tomar café. Usted no, aquí no hay ninguno. A ver, intente romperla de la noche a la mañana. Y hasta al otro día con un dolor de cabeza. Ay, ya no aguanto. Ay, ya no aguanto. Hasta que agarre el café. Y, se le quitó el dolor de cabeza. ¿Sabe qué es eso? Es una atadura. Usted, perdóneme. Usted es un drogadicto. Porque usted está habituado a la cafeína. Por ejemplo, yo soy un drogadicto, pero no de la cafeína. Yo soy un drogadicto de la capsaicina. ¿Sabe cuál es esa? La que tiene el chile. ¿Cuántos de aquí pueden comer sin chile? Benditos, hermano. ¿Cuántos no podemos comer sin chile? Mire, adictos. Hermano, si no hay chile, pregúntele a mi esposa cómo me pongo cuando no hay chile. Chilero. Tiene que haber chilito, porque si no, mire, una atadura. Estoy hablando de trivialidades. Pero de pronto lo que veo es que el reposo de Dios es un llamado a la libertad. Fíjese usted que cuando hablamos, déjeme avanzar un poquito aquí en mis notas, porque Deuteronomio capítulo 5 verso 15 dice: y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios te ha, ¿qué dice? Ordenado que guardes ¿qué? Entonces el día de reposo es señal de que soy libre. ¿Por qué yo no puedo reposar un día? Porque no soy libre, las deudas me están agobiando. No puedo agarrar un día y decir: este día me voy a la playa con mis hijos, tranquilo, nadie, porque si no, no ajusto. Y soy esclavo. Ay, no sé si me están a entender. Entonces el reposo de Dios tiene que ver con la bendición, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la sanidad. El reposo de Dios llega, en este caso, este hombre tenía 38 años, hermano, de estar ahí. Imagínense, 38 años de estar acostado en una cama. 38 años de estar oyendo: fulano de tal se metió al agua y salió sano. 38 años de estar oyendo: a Mengano Dios lo sanó, a fulano Dios lo sanó, a Perencejo Dios lo liberó. ¿Y a mí qué? ¿No estás cansado de oír testimonios de otros y que no tengas tú tu experiencia personal?
¿No quisieras esta noche decirle: Señor, yo creo que puedo entrar en el reposo tuyo y arrancar la bendición que yo, Señor, estoy esperando? Tal vez una bendición para caminar derecho. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, no caminamos derecho? Estamos más torcidos, hermano, que las curvas de mi pueblo. Claro, no, en la iglesia no. En la iglesia todos, aleluya, en iglesia. Pero en nuestro caminar, ¿cómo vas recto? ¿Para dónde? Porque hay una atadura, porque hay una ligadura. Hermano, qué tremendo. Mire, cuando yo quiero esta noche, en el nombre del Señor, vamos a reprender toda atadura del enemigo. Porque a veces hemos peleado, hemos luchado, nos hemos esforzado, hemos llorado, pero la atadura está ahí. Necesitamos decir: Señor, esto no es asunto de... Porque a veces, hermano, nos conformamos con ir al médico, que el médico nos dé una pastillita para sentirnos más o menos. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, estamos esclavos de una pastilla? Pastilla para que me sienta bien, pastilla para que la otra pastilla no me haga daño. ¿Sí? Yo conozco aquí, conozco hermanos que hermano, botiquines ambulantes, hermano. Pastilla para el dolor de cabeza, pastilla para esto, pastilla para lo otro. Hermano, es un tanate de pastillas, hermano. Pero canto libre. ¿Qué libre voy a hacer? Estoy atado. Pero para eso apareció Jesucristo, para desatarme. Pero yo debo creer que puedo entrar en ese reposo. Reposo, hermano, 38 años. Y el Señor le dice: ¿quieres ser sano? Y entonces al instante Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y oiga esto: y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Hermano, le impuso que cargara su camilla. Era la camilla más sabrosa que podía cargar, porque esa camilla lo había cargado por 38 años. Pero ese día él cargaba el yugo que lo había tenido esclavizado. Se había roto. Cristo había roto el yugo de 38 años. El reposo es romper con hábitos, con ataduras, con enfermedades, con situaciones que por años hemos traído, hermano. Mire, tal vez usted no, pero pregúntele a que está a su lado: ¿has traído alguna cosa que ya te tiene cansada o cansado? Y le va a decir: sí, mi marido. Ya me tiene hasta. El reposo de Dios. Juan capítulo 9, verso 14. Y era día de reposo, el día en que Jesús hizo barro y abrió los ojos. Entonces, yo lo que quiero llevarle a usted es que Dios hace un llamado a su reposo. Por eso ahí están los hebreos tratando de agradar a Dios, cumpliendo las obras de la ley. Y fíjese que algo que me fascinó, hermano, que no había visto cuando estaba leyendo, es que Moisés, hermano, agarró al pueblo en Egipto, lo sacó de Egipto, lo pasó el Mar Rojo, lo pasó el desierto. Pero cuando iba a entrar en la tierra prometida, Moisés no entró. ¿Verdad que Moisés no entró? Solo la vio, pero no entró. Y entonces cuando leí esto dije, y lo entendí porque lo leí: ¿por qué Moisés no pudo entrar al reposo? Y la respuesta es sencilla: porque la ley no puede llevar al ser humano a la bendición de Dios. Solo se le enseña.
Escúchame esto. Si alguien quiere guardar la ley, el decálogo, la ley de Moisés, solo le van a enseñar la bendición, pero no se la van a dar. Porque la bendición se da con Josué, Yoshua. Y Josué y Yeshua, Jesús es el mismo. El que da la bendición es Cristo Jesús. Por eso el que quiere andar bajo la ley como los hebreos, estamos estudiando hebreos, hermano, solo va a ver la bendición. Pregúntale a que está a su lado: ¿tú quieres verla o quieres poseerla? Porque una cosa es ir a la fiesta y otra cosa es bailar en la fiesta, hermano. Porque ir a una fiesta para ver quién baila, ahí está uno. Ay, qué lindo baila fulano. Ay, qué bonito baila mengana. Uno va a la fiesta para, ¿o no? Tú has entrado a la fiesta de Cristo, ¿para qué? Para decir: ay, qué lindo, el Señor le contestó a mengano, el Señor le contestó a fulano, el Señor le dio esto. O Señor, yo también quiero bailar. Ahora, para entrar en la fiesta, ¿qué tengo que hacer? Por eso dice, déjenme decirle algo. Hebreos dice, capítulo 4, vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Cuando estoy hablando del reposo, estoy hablando de la bendición, estoy hablando de la liberación, estoy hablando de la sanidad, estoy hablando de la vista, de la visión, estoy hablando, hermano, estoy hablando de estar satisfecho en Dios. Pero dice, capítulo 4, verso 1, temamos, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y entonces me hice la pregunta: Señor, ¿por qué algunos? Yo quiero que todos, toda la congregación, viejos, jóvenes, pequeños, alcancemos esa condición de bendición. No solo uno, no solo otro. Si la idea es que todos. La idea es que todos experimentemos la liberación, experimentemos la sanidad, hermano, digo todos. Ahora, si usted ya está perfeccionado, entonces usted está en una iglesia equivocada. Si usted ya alcanzó el nivel de perfección, donde ya no hay problemas, ya está tan enriquecido y tan bendecido en todo, que usted ya está en el nivel, se equivocó de iglesia. Pero si usted todavía necesita alcanzar algo, entonces dice Hebreos: porque en verdad, verso 2, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. No me diga que es una mala noticia lo que le estoy diciendo. No, Dios te llamó para estar libre. Dios te llamó para bendecirte. Dios te llamó para darte visión. Dios te llamó para que disfrutes de su presencia. ¿Será cierto? El problema que hay es el verso 2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Diga, es una buena nueva. Ese es el evangelio. El evangelio es una buena nueva, hermano. El evangelio no es: ay, pobrecito, estás malo, y va, bueno, aquí te voy a dejar tus 5 pesos para que. Ese no es evangelio. El evangelio es cuando Jesús llega al hombre de 38 años que está harto de estar acostado y le dice: ¿quieres ser sano? Es como que Dios me dijera a mí: ¿quieres ser libre de ataduras? Ay, Señor, es que tan rico que estar atado. ¿Sabe que a veces nos acostumbramos, hermano? Ya le conté la experiencia de una aldea, contaba mi pastor, hermano, en Europa, donde todos tenían bocio, ¿sí? Y de repente llegó un cuello liso, así como nosotros, y todos se reían de él. Oh, miren ese pijije cuello liso. Pero el que estaba sano era el cuello liso. A veces como todos estamos torcidos, como todos caminamos así, hermano, estamos contentos. Ay, usted qué chueco camino. Ah, sí, pero no tanto como aquel. Mira, aquel está peor que yo.
Mal de muchos, consuelo de tontos, hermano. Hermano, ¿cómo va? Mira el carro que tengo. El mío está mejor. Y hermano, y como andamos mal todos, nos acostumbramos. Está hablando de la religión. Y por eso nuestros cultos, hermano, mire, está hablando de la religión. Mejor si no hay presencia de Dios. Mejor si no se mueve el espíritu, tranquilos. Mejor hacemos el culto de 10 a 11:30, 2 coros. ¿Para qué alborotar el hormiguero? Claro, todos seguimos torcidos. Pero alborotemos el hormiguero. Digámosle, Señor, ¿cómo se alborota el hormiguero? Creyendo. Metiéndole fe a la palabra. Mire, cuando yo leo en la palabra y la palabra de Dios dice, pedid y se os dará, digo, Señor, pido, porque ahí dice que me vas a dar. Te creo. Ahora, fíjese usted que dice que a ellos, en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó? Porque no le mezclaron. Es que aquí el punto, hermano, el punto para entrar en esa condición maravillosa, porque el reposo de Dios, le repito, no es un día, es una condición. Este día señalaba verdades espirituales en cada una de sus instrucciones. Por eso en el primer concilio apostólico de la iglesia celebrado en Jerusalén, cuando escribieron a las nuevas iglesias gentiles, no les impusieron la observancia de un día. Podemos entender entonces que cuando se habla del reposo, no se está hablando de un día específico, sino de una realidad espiritual de descanso que se encuentra al creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro día de reposo, nuestro sabbat, nuestro sábado. Mire, ¿qué día es hoy? ¿Viernes qué? ¿Viernes qué? Hoy, si tú crees en la obra redentora, hoy le pides con fe, porque le crees a la palabra de Dios, porque le mezclas fe a la palabra de Dios. El problema es que la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero no va a hacerse activa si yo no le mezclo fe. Necesito mezclarle fe. Necesito decir, sí, Señor, yo creo eso, porque si sigo en esta condición, Señor, de incredulidad, dudando, y debo decirle que fe es igual que obediencia. Yo no puedo decir que tengo fe si no obedezco. Fe es decirle, Señor, mira, ya estoy cansado. Mira, yo he escuchado, por ejemplo, esta frase: estoy cansado de mí mismo. Ni yo me aguanto. Llego al espejo y digo otra vez. ¿Sabe, hermano amado? Estamos acostumbrados a ponernos una carátula. Y cuando vamos a las iglesias nos ponemos una carátula: I love you, brother. How are you? Very nice. Pero esa es la carátula. ¿Qué hay detrás de esa carátula? Hay una atadura, hay una enfermedad, hay una miseria, hay una tristeza, hay una decepción. Y cuando salimos del templo, nos quitamos la carátula. Porque hermano, sería absurdo, sería tonto que yo llegue al espejo y diga: oh, qué ojos más celestes tienes. Del espejo me diría: are you crazy, brother? Cuando veo mi condición, yo no sé la tuya. Cuando veo mi condición, mire, voy a decir algo que quizás le va a golpear de mí. He tenido el privilegio de ver el rostro de Dios,
de oír la palabra de Dios, de oír su voz, de que fue su unción cayó sobre mí aquí, me hizo la unción esa maravillosa que me dio, sus promesas que me ha dado. He estado en glorias tremendas y sin embargo hay cosas que no he podido arreglar. Y entonces digo, Señor, ¿por qué? ¿Usted no ha estado en glorias de Dios? ¿Usted no ha estado en experiencias maravillosas y de repente seguimos caminando chueco? ¿De dónde viene? De una gloria de Dios, hermano. Caminando chueco. Y tal vez, hermano, con problemas en la casa, con insultos, con gritos, con pleitos, con maldiciones. Pero ¿de dónde viene? De una gloria de Dios. Ya es tiempo de hacer un alto y decir: no, Señor, ya estoy cansado de eso. Voy a creer tu palabra. Quiero entrar en el reposo. ¿Cuál reposo? El reposo de la bendición, el reposo de la sanidad, el reposo de la liberación, el reposo que Dios ofrece. Es una buena nueva, hermano, pero que yo necesito creer. Necesito mezclarle fe. Hermano, coma usted sin sal. Qué chueco. Comer sin sal. Y los médicos: no coma sal. Puchica, yo no. Coma sin sal. Es lo más horrible que hay. Te le echa su salita a la comida. Oh, qué rico. ¿Vamos a seguir aguantándonos, hermano? ¿O le vamos a creer a Dios? Le voy a creer a Dios. Voy a mezclarle. Mire, qué rico cuando agarra la sal de la fe y dice: el mensaje está bueno, pastor, pero le falta sal. ¿Y la sal quién se la va a echar? Usted. Yo le pongo la comida en la mesa. Yo traje mi costal de sal, hermano. No le voy a echar poquita, le quiero echar bastante. Le quiero echar bastante porque estoy cansado de la condición. Todo el tiempo igual. Todo el tiempo, hermano, emproblemado. Todo el tiempo empobrecido. Todo el tiempo enfermo. Todo el tiempo, hermano, mal. Ya. Voy a creer la palabra de Dios. Dice ahí la Biblia: a ellos se les anunció, pero no les aprovechó la palabra por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Oh, entonces yo tengo que echarle fe, hermano. Unos ciegos llegaron con Jesús y le dijeron: Jesús, ¿qué quieren? Ver. ¿Creen que puedo hacer eso? Y ellos dijeron: sí. Le mezclaron fe. ¿Cómo hago para mezclarle fe a esto, hermano? ¿Cómo hago para mezclarle fe? Mire, fe es igual a obediencia. Entonces, yo le mezclo fe cuando obedezco. Estaba yo oyendo un siervo de Dios hoy, hermano, que me gustó su mensaje. Tan sencillo, tan hermoso. Dijo: maridos, vivid con vuestras mujeres como vasos más frágiles, dándole honor. Dice: para que vuestras oraciones no sean ¿qué? Estorbadas. ¿Cuántos queremos que Dios conteste mis oraciones? Entonces dice Dios: bueno, te voy a contestar, pero honra a tu mujer. Ay, ¿cómo? Honrala. Vive con ella comprensiblemente. Y le mezclo. Entonces le mezclo fe a la palabra. Porque las oraciones, hermano, son estorbadas porque no hay fe. Entonces cuando el escritor está hablando a los hebreos, les dice: el reposo al que Dios nos está llamando
es una condición espiritual. Es una condición de bendición. Es una condición de liberación. Es una condición de descanso de cargas. Por eso Jesús dijo: venid a mí, ¿qué? Los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo los voy a paliar. Así dijo. Cuando tú estás cargado, cuando yo estoy cargado, ¿a quién acudimos? Jesús dice: venid a mí, los que estáis cargados y cansados. ¿Cargado y cansado de qué? Repito, ahí había una mujer con ataduras satánicas. Encorvada, la pobre mujer encorvada. En la sinagoga. O sea que era fiel, no faltaba a los cultos. ¿Quién llegó? Yo, pastor, yo. Todo el tiempo así. ¿Sabe que un encorvado es aquel que dice: ay, ¿y ese carro cuánto cuesta? Ay, ¿y cuánto dinero tiene usted? Ay, solo. A ver, pregúntale a la clase: ¿no estarás tú encorvado? ¿Y cuánto dinero entrará en esta iglesia? Y ojalá que administren bien las ofrendas. Puede ser que yo esté encorvado. Y como no levanto, no puedo levantarme. No puedo, porque es un lazo. Hermano, estoy amarrado, estoy atado. He conocido personas, hermano, que sus lazos pueden ser vicios. Por ejemplo, fumar. No me extrañaría que alguien de aquí dijera: qué mensaje más lindo. Y cuando llega a la casa, fantástico ese mensaje. O que no sea fumar, sino sea así la cosa. Qué lindo mensaje. No, yo no lo voy a condenar. Delante de Dios le digo, con lo que yo ya he vivido, con lo que ya Dios me ha hecho pasar, con lo que he aprendido. Señor, esto no es fuerza de voluntad. Esto no es que le voy a echar. Esto es que si tú no extiendes tu mano, el lazo no se rompe. Pero le tengo una noticia: la unción pudre los yugos. La unción pudre los yugos. Y ahí estaba la unción en persona. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Ahí estaba la unción. Ese día entró la unción en persona en esa sinagoga. Y aquella mujer encorvada dijo: ¿quién entró? La unción entró. Yo necesito que la unción entre en mi vida, pero tengo que creer. Tengo que decir: Señor, sé que me voy a levantar. Sé, Señor, que voy a prosperar. Sé que voy a entrar en el reposo. Sé que la bendición es mía. Y te empiezas a levantar en fe. Empiezas a confesar la palabra de Dios y a creerla. Y el diablo te va a lanzar pensamientos de no puedes, pensamientos de incredulidad, pensamientos de inutilidad. Y tal vez te va a decir: si ya he intentado varias veces. Otra vez más, en el nombre del Señor. El reposo, amados, al que somos llamados, no es guardar un día, no es dejar de trabajar. Dice, cuando habla Hebreos, dice, versículo 9: queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, hermano, ¿qué le falta a Dios
Porque dice que Él reposó el séptimo día y no cerró el día. O sea que Dios, hermano, y reposar no quiere decir no trabajar, porque mi Padre trabaja y yo trabajo, digo el Señor. Pero trabajar reposado, no angustiado, hermano. Me contaba mi pastor hace muchos años, había una anécdota que él contaba mucho en sus mensajes de un hombre muy rico, pero infeliz en la vida, infeliz. Y andaba buscando la clave de la felicidad. Y un día dice que iba manejando su carro por unos sembradíos y de repente oyó que unos que estaban cortando, creo que maíz o trabajando en el campo, cantaba: yo soy feliz en Él, y yo soy feliz en Él, el gozo y la paz inundan mi ser, pues yo soy feliz en Él. Dijo: párale, le dijo. Se acercó y le dijo: ¿cómo puedes ser feliz si no tienes lo que yo tengo? No tienes el dinero que yo tengo, no tienes el carro que yo tengo, no tienes la plata que yo tengo. Y aquel campesino le dijo: pero tengo al Dios que me hace feliz. ¿Sabe? El reposo es eso. El reposo no es cuánto tienes ni cuánto puedes. El reposo es a quién tienes. ¿Quién tienes? El reposo es contar con la presencia de Dios. Por eso yo quiero decirle esta noche a usted la clave. Por eso dice: temamos, dice, no sea que alguno no entre por incrédulo. Porque Dios, hermano, dice: mire, paz y prosperidad para la llamada final. Yo le digo: tú dijiste paz y prosperidad, y paz y prosperidad, y yo creo y amo la paz y amo la prosperidad. Pero puede que alguien diga: yo no creo. Bueno, entonces tú te lo pierdes, porque a la palabra hay que mezclarle fe. A ver, ¿cuánta sal tienes para mezclarle a tu comida? O estás como los médicos, ahí solo un pizquito de sal, la suficiente para no irme al infierno. No, yo debo mezclarle a la palabra fe. Hermano, si el evangelio es solo ir al cielo y no ir al lago de fuego, ¿para qué estamos aquí? Mejor nos convertimos y que nos lleve. Pero el evangelio es: no, les voy a enseñar a caminar en mi reposo. Mientras el mundo tenga conflictos, ustedes tendrán paz. Mientras el mundo tenga escasez, ustedes serán bendecidos. Mientras en el mundo haya ébola, no digo: ay, Señor amado, el ébola. Todo el mundo está asustado con el ébola, ¿va? Ébola por aquí, ébola por allá. Yo pongo las noticias y ébola que en Estados Unidos, y ébola ya en la... Hijo, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Ahora, fíjese que el punto es si creo. Si creo. Porque ahí dice en ese libro, en este bendito libro dice: caerán a tu lado 1000, como dijo un hermano, caerán a tu diestra 1000 y a tu otra diestra otros 1000, dijo. Pero a ti, al que cree, al que es capaz de decir: ahí está escrito, tú lo dijiste y tú no mientes, Padre Santo. Pobres los incrédulos, hermano, están fregados, porque comer comida sin sal. Pero usted no tiene un salero, ¿va? Usted tiene un costal de sal ahí. Usted la palabra no le echa un poquito, usted le echa. ¡Qué
qué salada está esta comida. Y si usted va, le pone fe. Dice, termino. Entonces el Señor estaba llamando al pueblo hebreo al reposo que Jesús les ofreció. ¿Acaso no les dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar? Pero no querían. ¿Sabe por qué no querían? Porque decían: no, si Moisés es como la ley. Hoy en día, hermano, vamos a estudiar la Torá, vamos a la Torá. Y acuérdese de esto: Moisés solo vio y no entró. Mire, hermano, delante de Dios, ¿cuántos años trabajó Dios a Moisés? 120 años. 40 en Egipto, 40 en el desierto, ¿sí? 80 años, ¿va? Para que llegue a la frontera. Y a los 120. Qué lindas las promesas de Dios. La ley ahí se quedó. El Kipá, la Torá, ahí se quedó. ¿Quién avanzó? Y Josué, lea Josué, ¿cómo se dice en hebreo? Yeshua. Les estaba diciendo Dios desde ahí: miren, Moisés solo los va a llevar a la frontera. El coyote solo te lleva a la frontera. Pero Yeshua te pasa a la tierra prometida, hermano. Por eso, hermano, aquellos que quieran mantenerse en la ley solo van a llegar a la... Ay, qué bonito. Esos cristianos, esos no saben que el nombre de Jesús está mal dicho. Ustedes no, pero están ahí nada más. Pero usted que ha creído, usted anda con su racimo de uvas ahí, hermano. El otro día, una hermana llegó conmigo y si estás aquí, quiero que me cuentes tu testimonio. ¿Por qué? Me dijo: tengo un problema aquí y voy a orar. Vamos a orar. Ya le conté que a veces a mí Dios me da cosas así cuando oro, ¿va? Y cuando le pongo la mano, veo el racimo de uvas. Dije: esta ya le dieron un su racimo de uvas de la tierra prometida. Hermano, ¿qué iban comiendo aquellos espías en la tierra prometida? El racimo de uvas que llevaban, ¿entre cuántos lo llevaban? Entre 2. O sea, le voy a decir lo que a mí Dios me dijo un día. En la esquina de la Slauson, creo que es Slauson y Atlantic o Slauson y Pacific, allá hay un McDonald's. En ese entonces comía basura yo. Y estaba haciendo línea ahí en ese lugar yo para comprarme un número 1. Ese número 1 va así, todo ahí, papitas y toda la cosa. Yo estaba haciendo línea ahí. Miren, estoy en el lugar donde hace más de 20 años. Haciendo línea ahí, hermano, cuando el Espíritu Santo me empieza a hablar. Y yo tengo un problema, que cuando Él me empieza a hablar, comienzo a llorar. Nada, hermano, yo no puedo dejar de llorar. Es imposible. Yo hasta he tratado de no llorar. Yo me trago las lágrimas, pero se me salen por las orejas, hermano. No puedo. Me empieza a hablar y empiezo a llorar. Y entonces estoy ahí. Y cuando me empezó a hablar, dije: no, aquí no, Señor, aquí me van a ver llorar. Y me fui a una mesa. La mesa está allá, hermano. Y le dije: aquí sí, Señor. Y me empezó a hablar. Y me dio esta palabra. Y me dijo: esto es para nosotros. Verso 11 del capítulo 8 de Deuteronomio: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Verso 12: no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y tu oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique,
entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. Oiga, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Dije, Señor, nos trajiste a California para que nuestro oro, nuestra plata, nuestras vacas, yo no tengo vacas, hermano, pero me dan ganas de comprar alguna, ¿eh? Fíjese lo que estoy diciendo. Nos trajiste a California para que nuestra plata, nuestra oro, nuestras casas. ¿Me está escuchando? Voy a repetirlo, que no me ha entendido. Nos trajiste a California para enriquecernos. Mire, si usted no lo cree, no va a entrar. I'm sorry, man. If you don't believe that, boy, no sé si se dice porque solo yo entiendo mi inglés. Si tú no crees, no lo vas a alcanzar. Pero si tú le dices al que estás ahí, I believe that. Yo creo eso. Yo no vine aquí para volver atrás. Yo no vine aquí para quedarme abajo. Yo no vine aquí para hacer cola. Yo no vine aquí para estar empobrecido. Yo vine aquí para alcanzar en Dios, y el Dios que promete va a cumplir su palabra. Mire lo que estoy diciendo. Sé que estoy en televisión, sé que salgo en radio. Levanto mi mano. Dios me lo dijo, lo va a cumplir. Es más, lo está cumpliendo. Pero todavía no hemos visto el final de la promesa. ¿Sabe por qué? Porque hay que echarle sal a la palabra, fe a la palabra. Dios lo va a hacer. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ellos no entraron porque eran, no porque por otra cosa, sino por incrédulos. Fíjese que cuando salieron aquellos con el racimo, hermano, mire, hermanos amados, mire el racimo. ¿Cómo cree usted que hicimos este racimo? No, perdóneme, no se me agüite, no se me apachurre, no diga, ay, yo no lo logro. Usted lo trajo Dios a esta tierra para esta promesa, para esa palabra. Dios no me trajo de tan lejos para decir un mensaje sencillo de pobreza. Me dijo, esto es lo que yo quiero para ustedes. No creo, lo confieso. No importa, miren, no importa los gigantes. Hay gigantes que nos han dado. No importa. No mire los gigantes, mire el racimo. Atrévase a echarle sal a la promesa. Termino. Dice ahí la Biblia, hablando el escritor de Hebreos, queda pues, es que esto me gusta, hermano, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Ay, hermano, pero es que yo soy débil y tengo debilidades y cometo pecados. Muy bien, verso 14, verso 15 del capítulo 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Verso 16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Dónde está la clave? Acerquémonos con confianza. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? ¿Estás enojado? Sí, hasta la muerte. Con confianza. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y conoce los pensamientos. Y Él divide el alma del espíritu y discierne las intenciones. Por eso yo no puedo juzgar por lo que pasa o por lo que veo, porque quien discierne es la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que la gente va a decir: yo no sé por qué Dios bendice a ese, si ese tiene tantos problemas. Y la palabra va a decir: yo sí sé por qué, porque no te bendigo por bueno, sino porque crees. ¿Usted sabe que Dios se compadece de nosotros? De nuestras flaquezas. Ay, Señor, mira, otra vez le menté la madre a ese señor. Pero es que me enojó, Señor. Y yo soy de mecha corta, Señor, tú sabes, yo me enciendo rápido. Y el Señor dice: bueno, pues mi mecha corta, venga, acérquese. Le vamos a dar gracia para el oportuno socorro. Cierre sus ojitos un momentito. Perdonen que me pasé del tiempo. Buen Dios, he predicado tu palabra esta noche. Creo tu palabra. Y le mezclo fe. Y te doy gracias por tus promesas. Y en el nombre de Cristo reprendemos lazos satánicos, enfermedades, debilidades en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Y declaramos, Señor, que creemos tu palabra. Y entramos en ese reposo. En ese bendito reposo de la bendición, de la liberación, de la sanidad, de la restauración. Buen Dios, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Quieres hablar un momentito con Dios, hermano? Acércate con confianza. Acércate al trono de Dios con confianza. Dile tu condición, dile cómo te sientes, dile lo que hay en tu corazón con confianza. Tal vez, Señor, estoy cansado ya, cansada. Son tantos años. Pero sé que esta noche tú puedes extender tu mano, Señor. Y sé que puedes romper toda atadura satánica y toda enfermedad y toda situación de debilidad. Padre, me acerco a ti, Señor, en fe. Me acerco creyendo, Señor. Padre Dios, nos acercamos esta noche creyendo con todo nuestro corazón. No hay nada imposible para ti, Señor. Nada difícil, Señor amado, lo has dicho, para el que puede creer. Solo di la palabra, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo,
tu mano se extienda, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, situaciones sean cambiadas. Espíritus impuros, inmundos sean reprendidos. Situaciones espirituales, en el nombre de Jesús, sean transformadas. Esta noche, Señor amado, oramos y nos acercamos en fe. Y nos acercamos creyendo, Dios, y declarando que ese reposo es para nosotros. Declarando que esa bendición es nuestra. Declarando que esa sanidad es nuestra. Esa liberación es nuestra, Señora. Esa prosperidad es nuestra. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Cristo. Tu palabra lo dice, Señor. Y se tunda cabarabarama prahem. Y que tu van a shetamabahan serarararara. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo creo, dile, creo, Señor. Llamo ese reposo, llamo la bendición, llamo la sanidad, la liberación. Me declaro libre en el nombre de Cristo. Me declaro próspero en el nombre de Cristo. Me declaro sano, sano. Fuera toda ira, fuera todo rencor, fuera toda miseria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo espíritu impuro, en el nombre de Cristo. Toda maldición, toda herencia, en el nombre de Jesús. Libre las mentes, libre los corazones, Padre, para la gloria tuya. Libre nuestros hijos, libre nuestra economía. En el nombre de Jesús. Se rompen ataduras en las manos, ataduras en los pies, cadenas, cadenas que el enemigo ha puesto. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, son rotas. Esta noche, Señor, esta noche, Dios mío, declaramos tu palabra. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Habla lenguas, habla lenguas, recibe lenguas. Recibe la unción, recibe lenguas. Recibe lenguas, recibe lenguas, recibe lenguas. Recibe lenguas. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Y que tu barababa shema, embreta barabase. Y que tu nada shendarababa sonara.
por tu palabra, por tu palabra. Por tu buena palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta noche, Señor amado, nos acercamos confiadamente. Declaramos, Señor, declaramos que creemos. En el nombre de Cristo, para la gloria tuya. Esto para brasera mavararai. Kita para prene sendarerara. Sheheta para basuhita para bara. Kindara para prohecita rava. Toda tiniebla es vencida. Toda posición es vencida. Toda muerte es vencida. En el nombre poderoso. En el nombre poderoso de Jesús. Ahí en los medios de comunicación. En el nombre de Cristo. Se libre. Se libre. Se libre. En el nombre de Jesús. Libres para servirte. Para adorarte y bendecirte, Señor. Y le dará baraba prejeta mabase. Bendecimos nuestros hijos. Bendecimos nuestros nietos. Tomamos, Señor, tu palabra. Y en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Esta noche, Señor, bendecimos y declaramos que la bendición, que la liberación, que la sanidad, que la prosperidad vengan sobre tu pueblo. Vengan sobre tu pueblo. Vienen en el nombre de Jesús. Y las recibimos por fe. Y disfrutamos tu reposo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levantamos a ti, Señor, nuestras manos. Agradeciéndote cada promesa, Señor. Cada palabra. Y las recibimos. Y las hacemos nuestras. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. ¿Quieres ejercer fe? Tomo la prosperidad. Tomo la sanidad. Tomo la liberación. Tomo la restauración. Y declaro, Señor, que las cosas comienzan a cambiar.
Declaro que a partir de hoy las cosas comienzan a cambiar en mi vida, Señor. Para bien. Para bien. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Bendiga a su hermano, dígale, las cosas comienzan a cambiar a partir de hoy. Para bien. Para sanidad, para liberación, para prosperidad, para restauración. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos un anuncio. Una hermana necesita raite a Huntington Park, en Firestone y Long Beach. También otra hermana necesita raite para Los Ángeles, Averendo y Vermont. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com, de parte de los ministerios Llamada Final